Muchos de nosotros queremos tener los abdominales marcados, ¿cierto? Muchos queremos tener la chocolatina de acero, chévere, como bien marcadito, o queremos tener nalgas también bien fuertes de acero, ¿cierto? Muchos queremos eso, queremos estar fitness, pero a veces ni hacemos ejercicio bien, ni nos alimentamos bien, ¿cierto? Muchas veces no hacemos eso y pues no obtenemos resultados, y entonces somos como blanditos porque ni aflacamos ni tenemos músculos. Pero en la vida espiritual sucede algo similar. En nuestra vida nos alimentamos de cualquier cosa, nos alimentamos de cualquier consejo humanista, nos alimentamos de los predicadores de TikTok, y cuando vamos a ver, no somos capaces de vencer porque ni siquiera tenemos buena palabra. Somos como unos masmelos espirituales. Entonces hoy vamos a ver 6 pasos para ser firmes en la fe. ¿Estás dando sexo para recibir amor? El verdadero amor no es egoísta. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntranos en Bogotá los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FOU, ven tal y como eres. A veces tenemos flacidez cuando no hacemos ejercicio, ¿sí o no? Flexible es otro sinónimo de blando. Inconstante, vea tan chistoso que un sinónimo de blando es inconstante. Leve, o sea que nos suena a todas esas definiciones como a un masmelo. ¿Y cuántos quieren ser un masmelo? ¿No, cierto? No queremos ser un masmelo. O hay unos que dicen, no, yo quiero ser un pan. ¿No? Pero por ahí hay una imagen de un masmelo que en una fogata. Y vea lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:13. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. El Señor desde siempre nos está mostrando, no seamos esos inconstantes, esos blandengues, esos flácidos espirituales, sino seamos esos firmes en la fe. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Amén. Colosenses 1:21 dice así: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse de Él sin ninguna falta. Vea lo importante que dice en el versículo 23: pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. ¿Qué debemos hacer? Seguir creyendo esta verdad y mantenernos firmes en ella. No se alejen de la seguridad, dice este verso en la siguiente parte, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Y hablando de blandos, de verdad que el ejercicio físico es muy comparable al ejercicio espiritual. Porque, no sé, ¿cuántos aquí van al gimnasio? ¿Cuántos han intentado aflacar sin obtener resultados? Eso nos da pena, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos ese gordito concentrado ahí que no disminuye ni a bala. Pero ¿qué pasa con ese gordito? Es que ese gordito no baja porque no nos estamos alimentando bien muchas veces. ¿Han escuchado eso? Que las personas en los gimnasios dicen que el 80% de los resultados está en la alimentación y el 20% está en el ejercicio, ¿cierto? Dicen ellos. Y muchas personas pues piensan que es darle al gimnasio en forma, pero se alimentan muy mal. Eso es muy comparable también en la vida espiritual. Nosotros queremos permanecer firmes, pero nuestra alimentación es una alimentación que está totalmente desbalanceada. O sea, tenemos palabra que son como calorías vacías, y en realidad lo que hacen es engordarnos espiritualmente, pero nosotros no estamos avanzando ni estamos siendo fuertes, ¿cierto? Amén. Y les hablo de blandos porque es una comparación que es fácil de entender. Nosotros hemos sido así muchas veces, y voy a hablar de mí. Yo he sido así muchas veces. Por ejemplo, una vez hace muchos años, por un mes no fui a la iglesia. En ese mes yo no fui a la iglesia, y como a las 3 semanas de no ir a la iglesia dije, no, pero estas personas, ¿qué les pasa? No me llaman, no están pendientes de mí. ¿Qué tal que yo me hubiera muerto?
no saben de mí, no pensaron en mí, no están pendientes de mí. Y hice una pataleta cuando fui y les dije: si me hubiera enfermado nadie lo sabría, si me hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? No me pusieron ni cuidado. Y bueno, uno se siente solo en ese momento. ¿Y cuánto les ha pasado eso? Nos ha pasado muchas veces cuando somos pequeños, cuando estamos iniciando. Chévere que aquí en la iglesia ahora ustedes los llaman, ¿cierto? ¿Sí los han llamado? Chévere, ahorita pendientes de usted, pero ¿qué tal que usted nos dé su número y preciso quedó mal anotado algún número y nunca lo llamaron y usted dice: no están pendientes de mí, me enfermé, casi me muero, me pasó de todo, el diablo me lastimó, me chupó de todo? Y aquí vea, y llegan ustedes acá tristes y resulta que era que había puesto el número mal. Bueno, pero eso me pasó a mí, y en retrospectiva lo que estaba fallando era mi relación con Dios. O sea, cuando yo estuve en ese momento que dejé de asistir a la iglesia y pensé que es que no me tenían en cuenta, en retrospectiva mi relación con Dios estaba fallando. Yo no era el firme, o sea que yo era un blando espiritual, yo era un débil en la fe. Y hago hincapié en esto: yo sabía que yo era una persona salva, yo sabía que Dios había muerto por mí, que me había salvado, pero vivía en condenación, vivía sobrepasando las circunstancias de esta vida. ¿Por qué? Porque estaba mal alimentado. Y ahí tengo un masmelo humano, un masmelo persona. Yo creo que ese era yo. Y bueno, no sé, seguimos en muchas áreas a veces siendo débiles en la fe, pero el Señor nos llama a que crezcamos y a que seamos firmes, como lo leímos en los versículos anteriores. Amén. Vea lo que dice Hebreos 5:12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Wow. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El Señor a veces nos mueve duro el piso, ¿cierto? Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Y vea, yo llevo un montón de tiempo en el evangelio. Mis papás conocieron de Cristo desde que yo era bebé, pero puedo decir que como por 18 años de mi vida no fui un firme, como por 25 años de mi vida no fui un firme espiritual, y creía que me la sabía. Porque claro, al usted estar 25 años en una iglesia, usted dice: pues yo sé la Biblia, ¿cierto? Yo sé palabras, yo sé la fórmula mágica, yo sé que dice Juan 3:16. Pero de pasar de saber la Biblia a hacer la Biblia es otro cuento. Amén. Tener conocimiento de la Biblia sin una vida transformada lo pone en la misma posición que la que tiene Satanás. Diga: ay, ay, ay. Dijo el pastor Pablo: diga amén o ay, ay, ay. Entonces, si usted no quiere tener la misma fe que tiene el diablo, no solamente sepa la palabra, comience a vivir la palabra. Y vuelvo a repetir esta frase, amén. Tener conocimiento de la Biblia sin una vida transformada me pone en la misma posición que la que tiene Satanás. En la Biblia dice que los demonios saben la Biblia, ¿cierto? Pero eso no los cambia de ser demonios. O sea, nosotros podemos saber la Biblia, podemos tener mucha palabra, podemos tener mucho conocimiento, pero si nuestra vida no es transformada, no estamos en nada, somos unos flácidos espirituales. Y vea, el diablo es religioso y así nos puede pasar a nosotros. No tener una vida transformada hará que terminemos siendo religiosos. Voy a dar una definición resumida de qué puede ser un religioso. Religioso, sépase como una persona que sabe de Dios, pero su vida está llena de pecado. Pone reglas para cumplirle a Dios sin Dios y juzga a los demás. O sea, religioso, una persona que tiene ciertas reglas, que sabe cómo funciona, que quiere hacer ciertas cosas para agradar a Dios, pero en realidad su vida no está a Dios. Tiene conocimiento de Dios, pero aún así el diablo también sería religioso, porque el diablo también conoce la Biblia. Amén. Y una persona así, con conocimiento de Dios pero sin una vida transformada, es una persona que fácilmente va a volver atrás. Es una persona que fácilmente terminará renegando de Dios. E incluso habría que revisar si ha nacido de nuevo, ¿cierto? Habría que revisar si alguien así de verdad ha nacido de nuevo. Y bueno, y el Señor es fiel, amén. Sabemos que Él nos restaura aún haber estado 30 años en una religión. Él nos cambia y nos renueva aún después de haber estado equivocados, y su fidelidad siempre es grande, que nos tiene misericordia aún después de nosotros haber sido esos. Amén. Primera de Corintios 10:12 dice: ustedes que piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Se ha escuchado ese verso?
El que mire que esté firme, tenga cuidado de no caer. El que esté firme no piense que está muy firme, sino tenga cuidado de no caer. ¿Y qué hay que hacer para ser firme? ¿Qué hay que hacer para dejar de ser blando? Para ser firme hay que entrenar, ¿cierto? Miremoslo en el ámbito de un gimnasio, en el ámbito de nuestro cuerpo. Si usted se la pasa solo comiendo comida chatarra, desayuno, almuerzo y comida, ¿qué va a pasar? Perdónenme los gorditos. Hay unos, vean tan chévere. Ese es uno firme que está comiendo buena proteína y haciendo ejercicio, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si usted se la pasa solo comiendo comida chatarra? En algún punto se va a desequilibrar su organismo, ¿cierto? Si usted desayuna con solo alimentos que son comida chatarra, si almuerza, si come eso, si su vida constantemente se vuelve eso, va a terminar en algunos años seguramente enfermo por esa situación, ¿cierto? La Biblia nos dice que no debemos tener extremos. En la Biblia nos habla que nosotros debemos ser centrados en muchas cosas, entre eso, cuidar el templo del Espíritu Santo, amén. Y entonces, si nosotros no nos movemos, si nosotros terminamos comiendo mal, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a ser unos blandos espirituales. ¿Sabían que hacer el bien requiere disciplina? ¿Cierto? Hacer el bien requiere orden y para hacer el mal solo hay que ser desordenado. Si usted quiere hacer algo bien, un ejemplo, si usted quiere, no sé, tener una empresa que sea legal en Colombia, hay 1500 trabas, ¿cierto? ¿Cuántos se han metido en negocios y saben que es así? ¿Cierto? Por ejemplo, si usted abre una empresa hoy en Colombia, usted el siguiente mes o a los siguientes 2 meses tiene que declarar IVA, tiene que declarar retención en la fuente, tiene que presentar renta en el siguiente año. Y usted puede decir, no, yo abrí mi empresa y eso la DIAN me da gabela por ahí de un año. Mentira, apenas usted abre su empresa, de una vez tiene que comenzar a pagar impuestos. En cambio, si usted lo hace de forma, ¿cómo se dice? No, de una forma informal, no tiene que hacer nada. Porque para hacer las cosas bien hay que tener orden, ¿cierto? Entonces, el dejar de ser más melo espiritual a veces requiere un esfuerzo de parte mía. Amén. A veces el nosotros salirnos de esa zona de confort y dejar de comer comida chatarra y de alimentarnos de los predicadores del TikTok requiere de que nosotros tengamos una disciplina espiritual. Y yo lo felicito porque usted está hoy acá, amén. Porque usted venció al Transmilenio, ¿cierto? Al día lluvioso que está haciendo hoy, al día frío que está haciendo hoy, y está hoy acá, está siendo firme espiritual, porque viene con un anhelo, aprender más de Dios, amén. Y hoy vamos a hablar de una persona, un ejemplo que tenemos allí en la Biblia, y está en 2 de Samuel 11. Y vamos a hablar de David. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos lo saben? Cuando usted ve los hombres que Dios reconoce, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue una persona que hizo lo que a Dios le agradaba, pero también tuvo fallas, ¿cierto? Y vamos a ver el ejemplo, ya todos ustedes lo conocen. Y está en 2 de Samuel 11, el verso 1. Y dice, en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita a pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y situaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad. Vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y tengo una imagen de David observando. Y vea, David había ganado bastantes batallas. David estaba peleando contra diferentes pueblos, ya tenía un ejército grande, tenía finanzas, había establecido su reino, vivía en el palacio real. Y entonces David se relajó. Y cosas que nos pasan en este momento, muchas veces venimos a la iglesia, ya dijimos, no, ya estoy bien, de pronto logramos una buena economía, de pronto logramos salir de ciertos problemas y decimos, bueno, chévere, no, ya como que he avanzado en mi vida, pero nos conformamos a eso y nos pasa lo que le pasó a David. David comenzó a observar y terminó pecando. Y vea, le voy a decir esto, su carne no es confiable. ¿Usted sabía eso? Su carne no es confiable. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que fue ungido por el profeta Samuel,
que fue designado desde su juventud, que era el siervo de Dios, en un punto falló, en un punto cayó. ¿Por qué? Porque un día decidió no ir a pelear con el ejército, sino decidió relajarse y observar lo que no tenía que observar. No permaneció firme. Y vea, su carne no es confiable. Si usted quiere ser firme, tiene que estar alerta ante las maquinaciones del diablo, amén. Y es más, no confía en su carne. Diga, no confío en mi carne. Mi verdadero yo sí es confiable. Amén. Mi carne no es confiable. Nuestra carne no es confiable. ¿Se acuerda del versículo que dice, mire el que esté firme, tenga cuidado de no caer? Eso nos puede pasar a nosotros. Decimos, no, sí, David estaba ya perezoso, pero yo no soy así. Vea, eso nos puede pasar a nosotros. Amén. A veces estamos en el teléfono y se nos desliza ahí el TikTok y terminamos viendo cosas que no son. Puede pasar. Ahí tenemos que estar conscientes y alertas, porque nuestra carne no es confiable y tampoco debemos dejar de saber que el diablo tiene maquinaciones. Amén. Recuerde que su carne, ¿qué es? Para los que no sé, vienen por primera vez el día de hoy, su carne es sus deseos y sus pasiones no controladas. Y hay muchas áreas en nuestra vida que todavía tenemos carne. Hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado, todavía vamos a tener que lidiar con esta carne. Amén. Vea lo que dice el verso 3. Luego David envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Y bueno, yo no sé, en la Biblia no habla de Betsabé qué pensaba ni sus reacciones, pero yo pienso, Betsabé también se prestó para eso, ¿cierto? No lo dice la Biblia, no es explícito, de todas formas todo el peso recayó sobre David porque fue quien se aprovechó. Pero Betsabé, ¿en qué estaba pensando cuando le aceptó esa invitación al rey David? No se opuso, se terminó acostando con él cuando ella era una mujer casada, ¿cierto? Los dos cometieron un error garrafal, o sea, los dos dejaron que sus pasiones y deseos no controlados los dominaran. Versículo 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Y vea, todo lo que usted comience mal va a terminar mal. Lo que usted siembra, eso siempre va a cosechar, amén. O sea que lo mejor que es sembrar en lo que es para la vida eterna. A David le llegaron las consecuencias de sus actos. O sea, yo creo que David pensó, hey, pues ahí tengo un desliz, nadie me ve, yo soy el rey, tengo poder, eso no me va a pasar nada. Y resulta que, qué problema. En esa época no habían preservativos, en esa época no existía la planificación y esa mujer quedó embarazada. O sea, a David se le salió esa vaina de control. David pensó que le iba a salir bien, pensó que mirar pornografía y después ir a coquetear con esa mujer que era una mujer casada y que él también ya era un hombre casado. Pensó David que podía hacer eso y David se le descontroló todo y se le salió de sus manos. Entonces recuerde, lo que sembramos nosotros siempre lo cosechamos. Si usted siembra en su carne, ¿qué va a recoger? Cosecha de su carne. Un ejemplo, si usted siembra en usted alimentación y buen ejercicio, ¿qué va a hacer? En algún momento va a terminar siendo una persona saludable, musculosa, no sé, si ese es su objetivo. Si usted siembra para sus malos deseos, ¿qué va a terminar? Va a terminar también resultando en eso. Si usted siembra para el Espíritu, va a recoger del Espíritu, amén. Versículo 6. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este lo dejó en el palacio. Y vea, David seguía con la trampa. O sea, David dijo, bueno, esto yo no lo puedo arreglar de alguna forma, me voy a inventar qué hacer. O sea, vea que para hacer lo malo sí salen esas maquinaciones, ¿no? Usted quiere hacer lo bueno y las cosas a veces se ponen difíciles, pero es la mejor opción, ¿sí o no? Pero usted vaya a hacer lo malo, eso se le da todo. Hay consecuencias, pero para maquinar la mente, para maquinar su carne, para maquinar su imaginación sobre las cosas malas, eso es un camino abierto. David dijo, no, pues yo voy a coger a este hombre, lo voy a llamar y le voy a decir, bueno, vaya, acuéstese con su esposa,
y como se van a acostar, pues queda embarazada y dicen que el hijo es de él. Vea esas maquinaciones de David tan tremendas. ¿Y qué pasa con este hombre? Resulta que era un buen hombre, ¿cierto? Porque ¿qué hizo Urías? Versículo 9. Urías no se fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Este hombre era tremendo. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Y Urías le contestó: el arca del ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a la casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. A David se le comenzó a descontrolar todo más. ¿Por qué? David pensaba: no, pues lo engaño, él va y se acuesta con su esposa, queda embarazada, pero resulta que dio con un hombre que era fiel, dio con un hombre que era fiel al Señor, dio con un hombre que no aceptaba cambiar su responsabilidad por ir a descansar. Bueno, parece como que no aceptó algo normal, pero este Urías era tremendo, ¿cierto? O sea, tenía la responsabilidad por delante. Si el arca de Dios, si el ejército estaba allá peleando, él cómo iba a disfrutar si todos sus hombres estaban allá sufriendo en la guerra, siendo muertos por el enemigo, no sé, peleando. Y David sí estaba descansando. O sea, David era el contrario a él. David sí estaba descansando allí, David sí estaba disfrutando, viendo lo que no tenía que ver, y se había acostado con su mujer. Ahí le sale la canción de Don Omar. Y le dijo David, versículo 12: está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Versículo 13: David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Vea, ya va agrandando su pecado, ¿cierto? Pero aún así, después de emborracharlo, no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Yo creo que Urías le pegó unos 5 derechazos a David en el cielo, porque eso que le hizo fue todo lo más rastrero que se podía hacer, ¿sí o no? O sea, lo que le hizo David a Urías fue muy rastrero. O sea, primero se le robó la mujer, se la acostó, la dejó embarazada. Segundo, le quería achacar el hijo. Tercero, cuando ya vio que no pudo, le dijo, lo emborrachó a ver si lo mandaba para la casa y no pudo. Cuarto, lo manda, ustedes saben el contexto, lo manda a la batalla y lo manda a asesinar. O sea, parece una historia de una película, ¿cierto? O sea, David hizo todas esas cosas solo porque despertó un deseo en su carne que no estaba controlada en ese momento y se dejó llevar por sus pasiones y deseos, ¿cierto? Y David trama la muerte de Urías. O sea, David se convirtió en un homicida. Y vea bueno, usted ya sabe la historia. David manda a matar a Urías y efectivamente lo colocan enfrente de la batalla. Él es el autor intelectual de que maten a Urías porque lo colocó en el frente de la batalla a uno de sus comandantes, y este hombre perdió la vida al estar al frente de la batalla. Y vea lo que pasa en 2 de Samuel 12, versículo 5. Llega el profeta Natán allí a hablar con David y le cuenta una historia a David y le dice: mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, pero este hombre vio la oveja de otro hombre y le pareció como bonita y se la robó, y este que tenía muchas ovejas le robó la única que tenía del otro. Y David, ustedes saben qué responde. David dice: no, ese hombre debe morir, ¿cierto? Ese hombre debe morir, ese hombre no merece vivir. Y llega el profeta que le dice: pues ese eres tú, David. Y dice 2 de Samuel 12:5: tan cierto que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. ¿Vea? Tremendo lo que pasó, tremendo lo que pasó. Y el profeta le dice: bueno, ese eres tú. Resulta que David se arrepintió, escribió el Salmo 51, ¿cierto? Resulta que pues él se arrepintió y lo hizo de corazón, etcétera. Vamos, que el punto que queremos llegar: David confiesa su culpa y se arrepiente, pero ya lo que había sembrado
ya tenía consecuencias, ¿cierto? Vea lo que dice en el verso 13 de 2 de Samuel 12. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. O sea, David se arrepintió y el Señor le mandó decir: no va a morir. Versículo 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Entonces resulta que esta mujer que estaba embarazada perdió su bebé. David, como consecuencia de su pecado, obtuvo muerte, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Es una ley. De pronto nos podemos arrepentir, pero vea que todo lo que sembremos en esta tierra tiene consecuencias. Amén. Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza ¿qué? Destrucción, muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Amén. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Amén. Y quiero mirar 6 pasos para ser firmes en el Espíritu. Resulta que la causa de que nosotros seamos unos blandengues espirituales tiene que ver mucho con estos pasos que voy a mencionar acá, con estos 6 puntos. Porque la flacidez espiritual se mejora haciendo ejercicio espiritual. Amén. Paso número 1 para ser firme en el Espíritu: tener una relación con Dios. Y yo quiero saber cuántos han aceptado a Jesús en su corazón. Amén. Juan 3:3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para ser un firme espiritual hay que nacer de nuevo. Paso número 1. Juan 3 del 5 al 6 también dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y tener una relación con Dios, y quiero entrar un poco en este aspecto, no es solamente que usted venga a la iglesia, ¿cierto? Tener una relación con Dios no es solamente que usted venga el domingo y usted diga: no, pues yo cumplo, yo voy ahí a la iglesia y eso ya, con eso yo sumo puntos ahí para Dios. No, tener una relación con Dios no es eso. ¿Cuántos saben que tener una relación con Dios no es venir solamente a la iglesia? Amén. Hay que conocer a Dios. Juan 14:9 dice: Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea que tener una relación con Dios no es simplemente venir a una iglesia. Tener una relación con Dios, ¿cuántos saben que es en lo privado? Amén. Tener una relación con Dios no es usted viene a la iglesia y ok, recibe de Dios porque se habla la palabra de Dios. Recibe alimento espiritual y usted crece. Pero tener una relación con Dios es cuando usted lo hace allí en lo privado. Tener una relación con Dios es cuando usted está allí a solas y usted habla con su Padre. Amén. Jesús les dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Y ese debe ser nuestro objetivo, que nosotros en nuestra relación personal podamos estar en la presencia de Dios. Amén. Y que seamos más conocidos por Dios que por los hombres, ¿cierto? Juan 12:42 dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos de los líderes judíos, pero no lo admitían por temor de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Vea esto tan impresionante: porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, también confían en Dios, quien me envió. Y para ser conocidos de Dios, muchas veces tenemos que quitar de un lado la aprobación humana, porque muchas veces nos da pena mostrar a Dios, ¿cierto? Muchas veces nos da pena ¿qué dirán de mí? Si yo soy el que me paso los semáforos en rojo, si yo soy el que a veces miento y a veces transeo ahí y hago cosas que están bien mal, y si ven que soy cristiano, ay, ¿cierto? Ser conocido por Dios más que por los hombres. Y tener una relación con Dios no es solo haber aceptado a Jesús en el corazón, es diariamente meditar en su palabra y estar en su presencia. Y quiero que tengamos esto claro. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, amén.
Si usted aceptó al Señor y vive una vida que a veces no lo representa a Él, si usted lo aceptó de corazón, no lo sé yo, solo lo sabe usted y el Señor, seguramente usted puede llegar allá al cielo y como dicen muchas veces, usted puede llegar apagando el fuego acá atrás con sus nalgas de acero. Puede llegar allá y llegar como, uy, ¿por qué estoy aquí? No, alguna vez yo acepté a Jesús allá en una iglesia, pero no sé por qué estoy aquí en este momento, pero bueno, llegó. Pero si nosotros queremos realmente tener éxito en esta vida, si queremos tener nuestros abdominales de acero espirituales, ¿cierto? Si queremos tener nuestras nalguitas de acero espirituales, tenemos que ejercitarnos también en la piedad. Amén. Tener una relación con Dios no es solo haber aceptado a Jesús en el corazón, esto tengámoslo muy en cuenta, porque lo aceptamos a Él y lo reconocemos como Señor y Salvador. Pero si realmente nacimos de nuevo, realmente deberíamos desear estar en su presencia cada día. Deberíamos desear estar en su palabra cada día. Vea el ejemplo de Jesús, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, siendo Dios, dice que tenía una relación con el Padre, ¿cierto? Jesús siendo Dios, imagínese usted ser Dios y de todas formas hace caso y tiene una relación con Dios. Va y habla con su Padre para que su Padre le diga qué hacer. ¿No es un gran ejemplo para nosotros? Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Y Jesús tuvo éxito en su ministerio? Sí, Jesús vino a cumplir una misión, un objetivo, que era morir por nuestros pecados, llevar nuestras culpas, y lo hizo al pie de la letra. Y cuando llegó el momento difícil, le dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús hablaba con el Padre. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos hablar con el Padre? Amén. ¿Cuánto más nosotros cada día? Y vea, esta relación con Dios no es que usted coja cada día y se levante y bueno, yo creo que hay que comenzar por un paso uno, ¿cierto? Cuando usted comienza a hacer abdominales, usted no va a comenzar a hacer todas las abdominales que haría una persona profesional. Usted comienza poco a poco. Cuando usted comienza a hacer cuclillas, cuando usted comienza a tirar allí de las máquinas, si usted lo hace en forma, de pronto se atrofia. Comienza con un paso a paso. Muchas veces nuestro paso a paso tiene que comenzar es entrar a la presencia de Dios y comenzar a conocer quién es Él. En leer la Biblia y comenzar a entender quién es Dios. ¿Qué pasa con esto? Tenemos un humanismo o una religiosidad tan arraigada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha enseñado a eso. Nos ha enseñado que Dios es un Dios lejano. No sé, usted lo sabe. La cultura nos enseñó que había un representante de Dios y que nosotros íbamos ante ese representante y le decíamos: mire, yo fallé en esto, y uno daba unas moneditas y era libre de todas las culpas, ¿cierto? La cultura nos enseñó que Dios parece un Dios difícil, que Dios parece un Dios lejano, que hay maldad en el mundo y que parece que Dios no es cerca a nosotros. La cultura nos enseñó que podemos vivir como queramos. ¿Qué nos ha dicho el humanismo? Que no, que se sienta bien usted, que usted quiera ser como usted es. Y muchas veces todo eso deja a Dios a un lado. Como la cultura nos ha puesto eso tan arraigado en nosotros pensamos que Dios es así y no conocemos al verdadero Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando en el monte Sinaí Dios dio los 10 mandamientos? Muchos solo conocen los 10 mandamientos, pero si usted se pone a escudriñar la palabra de Dios, se va a dar cuenta que antes de que Dios diera los 10 mandamientos, ¿qué pasó? Dios le dijo unas instrucciones a Moisés. Dios le dijo: mira, Moisés, yo quiero relacionarme con este pueblo. Dile a todas estas personas que vengan, suban al monte y yo me les voy a mostrar como quién soy. ¿Cierto? Eso no, a veces leemos los 10 mandamientos, pero no nos fijamos en qué decía antes. Resulta que cuando ellos fueron al monte Sinaí, iban a entrar, cayeron rayos y centellas y la gente se asustó. Y la gente dijo: uy, no, ese es como un Dios muy difícil, es como un Dios como muy fuerte. Moisés, ve tú y nosotros haremos lo que Dios te diga a ti. Nosotros vamos a hacerlo. Dios quería tener una relación con ellos. Dios quería mostrarles, como se demostró a Moisés, cara a cara. Dios quería mostrarse y tener una relación con ellos. Y ellos dijeron: no, mira, ponemos un representante y lo que tú digas. ¿Y qué pasa? Moisés sube allí, se encuentra con Dios. Dios le muestra, dice la palabra que Dios le muestra su espalda. Habló con Dios. Cuando Moisés bajó tenía el rostro resplandeciente, etc. Resulta que mientras que Moisés volvió a subir por las tablas, el pueblo dijo: no, pero Moisés como que se demora mucho en bajar, hagamos un becerro. ¿Cierto? ¿Y qué es eso? Son las soluciones humanas para cuando no tenemos una relación con Dios.
Mandaron a hacer un becerro. Resulta que quitaron todos sus anillos, todos sus collares, todos sus aretes de oro, fundieron un becerro y dijeron: este es el Señor. Como Moisés como que no va a bajar de allá porque parece que se murió, entonces este es el Señor y adorémoslo. E hicieron una fiesta y Moisés bajó y bueno, ustedes saben más o menos toda la historia. Resulta que tener una relación con Dios no es esperar que un representante nos represente allá ante Dios, ¿cierto? O sea, no es el pastor que se para acá, que usted venga y oh no, hoy me confieso con Dios, hoy hablo con Dios, pero vivo una vida desastrosa. No, tener una relación con Dios es que usted lo encuentre en lo secreto. Es que usted cada día pueda entrar a su presencia, allí cuando está en lo privado, cuando nadie lo ve, que usted pueda entrar a la presencia de Dios y pueda decirle: mira, Señor, estoy aquí, sé que me equivoco, sé que soy un flácido espiritual, pero yo quiero ser fuerte. Enséñame tu palabra, muéstrame. Y seguro que Dios le va a responder, amén. Seguro que Dios es fiel y Él le va a responder, amén. Y digamos, llevándolo a una parte práctica, es que nosotros cojamos la palabra de Dios cada día y nos encontremos en la palabra. Es que nosotros tomemos la palabra de Dios cada día y nos encontremos en ella. Que usted coja su Biblia y la abra y diga, dice la palabra de Dios: este es mi hijo amado. Y que usted diga: Señor, tú dices que yo soy tu hijo amado, que tú te complaces en mí. A veces no entendemos eso porque la cultura nos enseñó que somos culpables, que solo fallamos, pero no nos enseñó la cultura que nosotros tenemos abogado para con Dios, que es Jesús. No nos enseñó la cultura eso, no nos enseñó la cultura que Dios es un Dios personal, que dice que Dios no solamente es Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que Él nos hizo hijos amados y que Él es nuestro Padre y que incluso nos hizo reyes y sacerdotes y que sí es nuestro Señor, obviamente, pero que el primero es nuestro Padre, amén. Y un punto número 2 en esta área es saberse justo, saberse amado hijo. Punto número 1 era tener una relación con Dios. Punto número 2 es saberse justo, saberse amado, saberse hijo. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? Porque Él fue justo y llevó todas nuestras cargas, todas nuestras culpas, nos hizo a nosotros justos. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Padre y podemos entrar confiadamente y decir: Abba, Padre, amén. Nosotros podemos entrar confiadamente. Dice la palabra de Dios que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que estamos allí, o sea que nosotros podemos entrar confiadamente. Cuando pensamos que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios al que yo no le puedo hablar, que el Padre está allá como muy lejos, nosotros no haríamos eso. Pero si nos sabemos justos, nos sabemos hijos y nos sabemos amados, créame que vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a poder hablar con Él y vamos a poder deleitarnos en Él. Y ese es un aspecto que de verdad que no nos enseña la cultura de este mundo. Ese es un aspecto que de verdad que no nos enseña este mundo, amén. Punto número 3, para dejar de ser blandengues espirituales: andar en el Espíritu. Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Qué es andar en el Espíritu? Resulta, ya lo sabemos, a veces la palabra se nos convierte en una responsabilidad. Porque ¿cuántos saben que somos espíritu, alma y cuerpo? Amén, sí. Bueno, no les dé miedo decir amén. Somos espíritu, alma y cuerpo, amén. El que usted sepa eso le exige una responsabilidad adicional. Porque antes de usted no saber eso, usted decía: no, pues yo me equivoco, yo fallo, y ya. Usted no sabía que usted tenía un espíritu, que había nacido de nuevo, que usted ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús y que usted tiene un alma y una mente que tienen que ser renovadas con la palabra de Dios, amén. Y que usted tiene un cuerpo que quiere hacer muchas veces el mal y que usted debe sujetarlo. Al usted tener esa responsabilidad, es imperante que usted comience a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque usted ya lo sabe y ahora es su responsabilidad que usted deje de vivir en la carne y comience a andar en el Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, amén. Pero eso es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es eso. Cuando usted se para en la mañana y va a hacer sus cosas y usted... y no quiero poner culpa acá, pero usted se levanta y se olvida de Dios. Si no solo se acuerda de Dios los viernes y los domingos para venir a la iglesia, y usted hace todas esas cosas, de verdad que ahí es donde comienza la verdadera disciplina espiritual. Porque sería bueno que usted se levantara ese día en la mañana y usted buscara la palabra, usted hablara con Dios, así fuera con sus propias palabras, pero que usted comenzara a llenarse de esa palabra y usted comience a vivir esa vida espiritual. Y no solamente es poner una prédica y escuchar canciones que alaben a Dios, es que usted alabe a Dios. ¿Usted cree que lo que más le agrada a Dios no es que usted se presente ante Él y sea una ofrenda de olor fragante a Él?
Amén. Que usted se levante y usted adore a su Señor allí a solas. Eso es andar en el Espíritu, eso es vivir en el Espíritu. Y créame que ese día para usted va a ser un día genial. Ese día, si usted se levantó en la presencia de Dios, ese día va a avanzar como un día bueno. Amén. Muchas veces nos paramos, pero haciendo otras cosas, y ese día a veces las cosas no salen como resultan. Y es más, quiero hacer una aclaración. Puede que usted ande en el Espíritu y le van a pasar de pronto circunstancias, pero usted ya venció porque usted ya alabó al Señor. Ya el Señor incluso le mostró qué iba a pasar en ese día. Ya incluso usted está preparado y usted va con la cara en alto y con su frente en alto a frentear esos problemas. Amén. Y también hay que orar en el Espíritu. A veces oramos como orando sin sentido. A veces oramos como repitiendo una serie de rezos. Pero orar es que seamos conscientes y que podamos entrar ante la presencia de Dios y podamos hablar con Él. Amén. No solamente simplemente repetir ciertas cosas. Para andar en el Espíritu es muy importante que nos alimentemos de la palabra. Amén. Por eso es importante que usted se congregue. Por eso es importante que usted repase las enseñanzas. Incluso hay que rendir cuentas. ¿Cuántos escucharon que en esta semana algo, digamos que desastroso para la imagen de la iglesia cristiana? Un hombre que es un cantante muy famoso de música cristiana resultó que tenía una vida doble, lo confesó esta semana. Llevaba una vida doble en cuanto a su sexualidad y en cuanto a su relación con Dios. Y es un hombre que por muchos años había cantado música cristiana en Estados Unidos y es un mal testimonio. ¿Y qué pasa? Cuando muchas veces no nos sujetamos a alguien, no rendimos cuentas a nadie, pues resulta que podemos andar por la vida muy libremente llevando nuestra relación con Dios como si fuera cualquier cosa. Y al no sujetarnos, al no tener una responsabilidad, al no tener a quien dar cuentas, hacemos lo que queremos. Y eso no es sujetar la carne. La carne va a querer andar por allá, que lo vean acá usted en la iglesia, pero que lleve una doble vida. ¿Y cuántos saben que venir a congregarse, tener un pastor, eso es sujetarse? Amén. Tener una persona a quien rendirle cuentas hace que nosotros podamos permanecer más fácil en la fe. El pastor lo ha enseñado. Cuando un hombre se casa, vence casi el 70% de sus tentaciones. O sea que estar sujeto para un hombre a su esposa es bastante importante en avanzar en la victoria. Amén. Cuarto punto para dejar de ser un flacucho espiritual: no satisfaga su carne, tenga dominio propio. No tengamos una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Deje ya eso que sabe que no le agrada a Dios. No satisfaga su carne, tenga dominio propio. Y reciba esto como un consejo de parte de Dios. Dejar ya eso que sabemos que no le agrada a Dios. Amén. La palabra de Dios dice que no tengamos una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y sea disciplinado con su carne. Si usted sabe cuáles son sus debilidades, y todos sabemos cuáles son nuestras debilidades, amén. Muchas veces solo Dios y nosotros saben cuáles son nuestras debilidades. Y eso es lo que hablamos en su presencia, decirle: Señor, mira, yo fallo en esto, pero muéstrame cómo avanzar en esto. Digamos, Señor, mira, yo tengo problemas con la pornografía, yo tengo problemas, no sé, con coquetear con las mujeres y soy casado. Señor, ¿qué hago para esto? Y créame que el Señor le va a mostrar la salida. Pero el que no es humilde y el que se siente orgulloso y cree que puede dominar eso, no va a poder. ¿Por qué existe Alcohólicos Anónimos? Porque hay personas que no pueden superar una adicción. Y allí les dicen: oh, sea fuerte y hágale, reconozca su problema y su error. Pero créame que si usted no tiene ayuda espiritual, usted no va a poder avanzar en eso. Si usted no tiene una relación con Dios, usted no va a poder avanzar en eso. Porque usted podrá reformarse por unos años y un día más adelante, con su carne reprimida, usted apretando ahí, haciendo fuerza para no irse a tomar una cerveza, haciendo fuerza para no hacer eso, la fuerza no funciona. Realmente lo que funciona es que usted tenga una vida transformada en Dios. Amén. Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vea lo que dice Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted está en tentación, póngase a orar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Primera de Pedro 1:13: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios,
no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes ustedes eso lo hacían por ignorancia. Amén. La palabra de Dios dice que no volvamos atrás como lo hacíamos antes, sino que permanezcamos firmes poniendo la mirada en Cristo Jesús. Punto número 5, sea perseverante haciendo la palabra. Y no baje la guardia, siga firme. Vea, la maldad en este mundo se va a incrementar. Y la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que hay premio y hay una corona para los que perseveren hasta el fin. ¿Usted lo sabía? Vea, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lucas 8:15, está hablando de la semilla que cayó en buena tierra. Y estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuántos dan fruto con perseverancia? Eso es, permanezca firme y perseverando haciendo la palabra. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y punto número 6 para finalizar, hable fe. Quite de usted la confesión de duda, quite de usted el hablar humanismo, quite de usted el lenguaje de este mundo, empiece a hablar fe. ¿Qué dice la palabra de Dios de usted? Y vamos a repetirlo. Diga, yo soy hijo amado. Tú, Señor, te complaces en mí. Yo tengo la mente de Cristo. Mi carne está sujeta. Yo vivo para ti. Y sé que tengo un abogado en los cielos. Eres tú, Cristo Jesús. Amén. Quite de usted esa confesión de duda, quite de usted el hablar humanismo, quite de usted el lenguaje de este mundo, empiece a hablar fe. Recuerde que fe es estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que prometió. Hablar de sus problemas no va a ayudar mucho. Hable la palabra, amén. Comience a hablar la palabra, porque recuerde, lo que usted escucha, eso cree. Lo que usted cree, eso piensa. Conforme a lo que usted piensa, comienza a actuar y eso habla. Pero si usted cree la palabra de Dios, la escucha, cree la palabra de Dios, comienza a hacer la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, su vida va a ser diferente, amén. Háblele a sus problemas, dígale a sus problemas cuán grande Dios tiene, amén. Quite su montaña, quite al diablo de enfrente. Usted puede hablarle al diablo, puede hablarle a las circunstancias, amén. Marcos 11:23 para finalizar y pongámonos en pie en este momento. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y Marcos 11:23 es una palabra muy buena que tenemos que usar. Porque si usted tiene un problema con su carne, ¿qué dice Marcos 11:23? Cualquiera que dijera a ese monte, llámese problema, adicción, debilidad, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Hablar en el mundo espiritual tiene poder. El Señor creó este mundo con la palabra, ¿cierto? Lo creó con un sonido de su voz. Muchas veces incluso nosotros oramos mentalmente cuando el Señor nos dice que oremos hablando, ¿cierto? Debemos usar nuestra boca para tomar autoridad ante el diablo. Debemos usar nuestra boca para tomar autoridad ante las circunstancias, y hablar es eso. El mundo espiritual es real. Recuerde, usted es un espíritu, amén. Si usted es un espíritu, la palabra de Dios dice que usted se relaciona con Dios espiritualmente, ¿cierto? O sea, usted no se relaciona con Dios de forma mental ni de forma física. Usted se relaciona con Dios espiritualmente. Y eso no lo enseña nuestra cultura, ¿cierto? Nosotros nos relacionamos con Dios de espíritu a espíritu. Usted sabe, la mujer allí en el pozo, la mujer samaritana, llegó y le dijo a Jesús, hey, ¿cómo podemos nosotros ser salvos? ¿Es en este monte o es en aquel monte? Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto les digo que ya no adorarán en ese monte, sino que ahora adorarán al Padre, porque ustedes no saben lo que oran, ustedes no saben lo que entienden. Le dijo a ella, y le dijo que los verdaderos adoradores ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es necesario que nosotros le adoremos. Entonces así es necesario que nosotros le adoremos hoy. No simplemente adorándolo con nuestra mente, no simplemente adorándolo con nuestra carne. Claro que hay que hacerlo. Todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo exalte al Señor, amén.
pero nosotros tenemos que entender que somos espirituales. O sea que lo que nosotros hablamos trasciende en el mundo espiritual. Si nosotros tenemos una lucha espiritual, podemos hablarle y en el mundo espiritual es quitado. Amén. Si nosotros tenemos debilidad en nuestra vida, podemos hablarle. La palabra de Dios dice que le hablemos si tenemos una dolencia, que le hablemos a la dolencia. Le hablamos a la enfermedad y le decimos fuera, la quitamos, ¿cierto? Le hablamos a los demonios y los echamos fuera, porque es con nuestra boca. Si nosotros comenzamos a hablar fe, si dejamos de hablar duda, si dejamos de hablar circunstancias, nuestra vida va a cambiar. Si quiere tener éxito en esta vida y ser fuerte espiritualmente, comienza a tener una relación con Dios, pero comience a hablar fe. Créame que su vida va a comenzar a cambiar. Si usted comienza a hablar fe, deja de hablar duda, su vida va a cambiar. Porque la palabra de Dios dice que las palabras tienen poder, ¿cierto? Y es verdad, es que tienen poder, porque lo que usted habla, eso es. Si usted dice de usted, no, es que yo siempre fallo, es que yo siempre me equivoco. Si usted dice de usted, no, es que yo siempre, una vil criatura del diablo. No. Si usted dice de usted, no, es que mire, siempre vuelvo y caigo en el mismo pecado. Mire qué está confesando en este momento de usted mismo. Porque si usted aceptó a Jesús en su corazón, usted ahora es una nueva criatura. ¿Cómo puede estar hablando de usted? No, es que yo soy el que falla, yo soy el que se equivoca, yo siempre. Su papá le habló eso y de pronto se equivocó al hacerlo, pero su papá Dios no. Su papá Dios dijo cosas buenas de usted. Así que usted hable lo que Dios dijo de usted. Amén. Y dejar de pecar es fácil cuando nuestra prioridad es la relación con Dios. Haciendo al Señor Jesús Señor y Salvador de nuestras vidas y siendo guiados por su Espíritu. Eso nos hace poderosos en el Espíritu. Por eso cuando ya hablamos en el Espíritu, cuando ya permanecemos en su presencia, podemos decir somos más que vencedores en Cristo Jesús. No lo diga como una muletilla, dígalo sabiendo, dígalo entendiendo que es de verdad, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque ¿quién venció? Jesús venció. ¿Y me hizo a mí qué? Más que vencedor. Porque yo no tuve que ir a morir en la cruz, Él murió en la cruz. Él fue el que murió en la cruz. Entonces si Él venció y me hizo más que vencedor, ¿yo por qué me estoy por debajeando? ¿Yo por qué estoy dejando que el diablo me tumbe, que el diablo me ataque, que me coloque enfermedad, que coloque malos pensamientos, que me coloque cosas equivocadas? Simplemente tengo que hablar la palabra de Dios, hablar fe y comenzar a vivir una vida espiritual que de verdad agrade a Dios. Amén. Y oremos. Padre, te damos gracias. Señor, nos diste a Jesús. Oh, Señor, nos diste a Jesús y nosotros, Señor, podemos contemplarte a ti porque tu palabra lo dice, el que te ha visto a ti ha visto al Padre. Y nosotros ahora te podemos ver a ti en tu esplendor. Tu palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora yo estoy sentado allí en lugares celestiales. No me aqueja nada. Tú no me culpas porque me he equivocado. Tú antes me perdonas. Oh, Señor, yo alineo mi vida contigo en este momento. Yo alineo mi vida y comienzo a hablar fe. Comienzo a hablar lo que tú dices que yo soy. Comienzo a hablar como la nueva criatura que soy en Cristo Jesús. Oh, tu palabra dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tu palabra dice, Señor, que yo ya no soy cola, que yo soy cabeza, que yo estoy adelante, que tú me pusiste por encima de todas las circunstancias, que después de ti estoy yo, que aún ni los ángeles son mayores. Oh, Señor, te doy gracias porque ante toda circunstancia de este mundo tú me has hecho más que vencedor en medio de Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oh, te damos gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Y yo quiero que usted que nos ve a través de esta pantalla, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, si usted quiere ser un verdadero más que vencedor, el paso número 1 es hacer a Dios su Señor. Y yo quiero que hagamos una oración. No sé si alguien aquí nos está visitando por primera vez, que levante su mano. Queremos ver, bienvenida. Qué bueno por quienes nos visitan. Si de pronto alguno de los que está aquí, si usted que viene por primera vez o alguno de los que está aquí no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ese es el primer paso. Ese es el primer paso, que con nuestra boca confesemos que Jesús es el Señor. Amén. ¿Sí se dan cuenta que se trata de hablar fe? Hablar fe es creer con el corazón que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz, que llevó nuestras culpas y nuestros pecados, que murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, y que por causa de eso yo soy hijo de Dios, igual a Cristo Jesús. Entonces hagamos una oración y quiero que la repitamos todos. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Yo te hago mi Señor y mi Salvador. Y sé que ahora tengo entrada ante el trono de la gracia. Ahora soy un más que vencedor.
por medio de aquel que me amó, que eres tú, Cristo Jesús. Yo te doy gracias, te entrego mi vida para que tú me hables. Te doy gracias porque me salvaste y me rescataste. Amén. Y yo quiero decirle que si usted hoy ha hecho esa oración, usted es un hijo de Dios, amado. Y que si usted comienza a vivir una vida espiritual firme, créame que va a tener muchas más cosas en esta vida. Pero usted ya es salvo, ya es hijo de Dios y ya puede entrar a su presencia de Dios si en algún momento tiene que ir a la presencia de Dios. Amén. Entonces yo quiero que usted, si recibió al Señor Jesús en su corazón, nos escriba allí en los números que aparecen en pantalla. Son bendecidos. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra, bajo, piano, street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín.